Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en la mar. Este poema cantado, recitado, susurrado hasta el cansancio por millones de personas en el mundo entero, es ni más ni menos que uno de los poemas más conocidos de Antonio Machado, el gran poeta español, miembro de la generación del 98, con Valle Inclán y con algunos otros poetas también muy conocidos. Yo creo que de todos ellos Machado fue indudablemente el mejor. Y mañana, 26 de julio, se cumple un aniversario más de su nacimiento allá en Sevilla, en España. En 1875 nació Machado, hace casi un siglo y medio, y se convirtió a poco de andar en uno de los poetas mayores de España. Y formó parte de para mí, de una trilogía maravillosa y terrible, de lo que yo considero humildemente que han sido los tres grandes poetas de España, y al mismo tiempo los tres grandes poetas de la Guerra Civil, que fueron Antonio Machado, Miguel Hernández y Federico García Lorca. Sabemos lo que pasó, pero viene bien recordarlo. A Lorca lo fusilaron en 1936, en el nacimiento de la rebelión franquista contra la República Española. A Miguel lo hundieron en la cárcel, en el reformatorio de adultos de Alicante, y murió en 1942 de tuberculosis. Y Machado tuvo que partir al exilio, primero en Madrid, después en Barcelona, y después en algunas otras partes de España, hasta que al final se fue de España y terminó muriendo en Collioure, en Francia, desterrado, solo, sumido en la enorme tristeza de ver a su país en manos de las bestias del nazifranquismo. Formó parte de la corriente modernista española. La corriente modernista española era una corriente que, como toda corriente, venía a romper con las corrientes anteriores. Fue amigo y discípulo de Rubén Darío. Digo discípulo con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque después, claro, cuando Machado no era Machado, digamos, no era el gran Machado, Rubén Darío para él era un padre. Después llegó a ser, para mí, porque todo esto es subjetivo, tan importante o más importante que Rubén Darío. Pero en aquella época el modernismo español era algo de avanzada. Después vendría el surrealismo, un par de décadas más tarde, a romper con el modernismo. Siempre pasa lo mismo, una corriente rompe con la otra, ¿no? Y lo que antes era maravilloso pasa a ser espantoso y, bueno,
siempre pasa igual en el arte. En el arte lo viejo es malo y lo nuevo es bueno hasta que deja de ser nuevo y pasa a ser viejo a su vez. Por lo menos esa es la concepción que tienen los catedráticos, ¿no? Que la gente que estudia el arte, ¿no? Esos que hacen la disección del arte, diseccionan la poesía, la literatura, ¿no? Le sacan las vísceras a la plástica, al teatro, y examinan. Bueno, la gente que piensa eso ve el arte de esa manera. Lo viejo es malo, lo nuevo es bueno. Pero Machado formó parte de ese grupo, y una parte no menor. Fue, entre otras cosas, según el propio Federico García Lorca, su maestro. O sea, cuando Lorca hablaba de Machado, decía, mi maestro, Antonio Machado. Así que imagínense ustedes. Bueno, se casó Antonio Machado. Antonio Machado tuvo dos grandes amores, de los que se conocen, ¿no? Porque hay cosas que de un hombre y de una mujer no se conocen nunca. Pero de los que se conocen, tuvo dos grandes amores. El primero de ellos fue Leonor Izquierdo. Machado tenía 34 años, tenía 32 años y se había enamorado de una nena de 13 años. Imagínense usted. La nena se llamaba Leonor Izquierdo. Y lo agarró la madre y le dijo, vos estás loco. Vos serás Machado, todo lo que quieras, pero vos estás loco. La nena tiene 13. Hasta los 15 años no te permito ni que la toques con uno de tus poemas. Y Machado esperó 2 años. Ojo, Leonor Izquierdo también estaba enamorada de Machado. Y a los 15 años se casaron. Machado tenía 34, Leonor tenía 15. Y fue un gran amor, el gran amor, ella lo adoraba y él la amaba enloquecidamente. Y todo iba bien hasta que Leonor muere de tuberculosis, porque parece ser que en aquella época la tuberculosis hacía estragos en todas partes. Y la pobre Leonor, a la edad de 18 años, murió, dejando al pobre de Antonito desolado, enloquecido y sin saber qué hacer. Muchos años después, volvió el amor a don Antonio y se enamoró de una señora a la que apodó Guiomar y a la que le dedicó voluptuosísimos poemas de amor, como solo un poeta de talla mayor como él podía hacer. Guiomar fue el amor de la madurez de Antonio Machado. Jamás reemplazó a Leonor Izquierdo, pero calmó la amargura del poeta de todos los modos posibles y merece ser reconocida no solo por eso, sino porque parece que era una maravillosa mujer. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Esto escribía Antonio Machado mientras caían las bombas sobre la Madrid sitiada por el aire
por las bestias franquistas. Antonio Machado fue un poeta de la República Española que se puso decididamente del lado de la República y en contra de las hordas franquistas. Y eso le valió el exilio. Hay una anécdota que cuenta que un año después de haber comenzado la guerra civil, fueron Rafael Alberti, también otro poetazo, y algunos más, con Pablo Neruda, y con todo, a tratar de convencerlo de que se fuera de España. Ya habían fusilado a Federico, estaban matando sin piedad a todo el mundo, las tropas republicanas retrocedían. Vámonos, decían. Y Antonio no se quería ir. Antonio no se quería ir de España. Y fue retrocediendo, como dije al principio, mudándose de ciudad, de región. Cuanto más retrocedía el ejército republicano, Machado iba retrocediendo con él, hasta que al final se fue a Francia. Machado terminó viviendo con su mamá, que era muy viejita. Y después que murió su madre, en Francia, al poco tiempo murió él. Amargado, como siempre ocurre en estos casos. Hay un poema que se llama Alister y que está en la última página de esta antología que tengo en mis manos. Pero antes de leérselo quiero explicarles un poquito quién es Lister. ¿Quién fue Lister? Enrique Lister fue un español que nació en 1907 en La Coruña y que llegó a tener el cargo de mayor general del ejército republicano en la Guerra Civil Española. Combatió en la batalla del Ebro, que fue una de las batallas más importantes de la Guerra Civil, como la batalla de la Catedral de Sigüenza, un montón de batallas. En esta batalla combatió Lister. Y después de combatir en la Guerra Civil, se ve que logró huir, o lo sacaron, lo que sé yo, y pasó a ser un oficial del Ejército Rojo, un gallego en el Ejército Rojo. Imagínense ustedes lo bueno que tendría que ser Lister en lo que hacía, lo heroico que tenía que ser y el coraje que tenía que tener para ser un gallego oficial del ejército ruso, del ejército rojo, del ejército bolchevique. Bueno, participó en la ofensiva del ejército rojo en Leningrado. ¿Se acuerdan? Leningrado estaba cercada por los nazis. Los rusos adentro de Leningrado se morían de hambre. Los nazis bombardeaban todo el tiempo, destruyeron toda la ciudad, y aún así el ejército rojo se reagrupó y logró romper el cerco y logró desbaratar la ofensiva alemana. A partir de la ruptura del cerco de Leningrado y más tarde del cerco de Stalingrado, a partir de esas dos ofensivas, el ejército rojo pudo llegar hasta Berlín. Bueno, en una de esas ofensivas, en una de esas gigantescas batallas, participó Enrique Lister, el español coruñés, devenido oficial del ejército bolchevique en la batalla contra los nazis. Decía Antonio Machado sobre Lister. Dice: a Lister, jefe en los ejércitos del Ebro. Tu carta, oh noble corazón en vela,
español indomable, puño fuerte. Tu carta, heroico Lister, me consuela de esta que pesa en mi carne de muerte. Fragores en tu carta me han llegado de lucha santa sobre el campo íbero. También mi corazón ha despertado entre olores de pólvora y romero, donde anuncia Marina Caracola que llega el Ebro, y en la peña fría donde brota esa rúbrica española, de monte a mar, esta palabra mía: si mi pluma valiera tu pistola, de capitán contento moriría. Este era Antonio Machado Ruiz, grande de España, grande de la poesía mundial, uno de los 3 grandes poetas de la Guerra Civil.